nosotros hemos estado viendo unos pasajes verdaderamente emocionantes en este Evangelio de Marcos. El evangelista no solo nos ha llevado a una especie de viaje a través del ministerio de Jesús, sino que en estos últimos pasajes parece que ha llegado al clímax de su narrativa. Luego de anunciar por tercera vez su muerte a algunos de sus discípulos, Jesús está rodeado de personas que, entre ellas, los discípulos, están pensando solo en cosas terrenales. Esto es importante. Pero Jesús se place en mostrarles una vez más el gran propósito de su venida a este mundo, en una de las declaraciones más importantes de todo este evangelio. Y es con la que cierra en el versículo 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es una declaración que resume en gran medida todo el contenido del Evangelio de Marcos. Si usted lo prefiere, durante los capítulos 1 al 9, Jesús se muestra como el Hijo del Hombre que vino a servir. Y a partir del capítulo 11, Jesús se muestra como el Hijo del Hombre que da su vida en rescate por muchos. Uno pensaría que luego de proferir esa frase, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, inmediatamente inicia Jesús su camino hacia la cruz. Es como si esa frase cerrara una sección y abriera otra. Jesús termina su ministerio público con este último milagro y ahora comienza su travesía hacia la cruz. Pero no, antes de empezar esa travesía a la cruz aparece esta historia que nosotros hemos leído en esta mañana. Y aparece como de repente, como si apareciera de la nada esa historia de Bartimeo. Lo que nos hace preguntarnos, ¿qué rayos tiene que ver sanar a un ciego con todo lo que Marcos viene desarrollando? ¿Qué tiene que hacer esa historia allí? ¿Cuál es el propósito de Marcos al cortar su narrativa? Jesús, sus milagros, seguido, rechazado, sus discípulos, enseñado, Él invita, anuncia su muerte, termina su ministerio y ahora va a iniciar su carrera hacia la cruz. ¿Qué hace en la mitad esa historia? Pero si algo hemos visto a lo largo de esta serie de Marcos, es que no hay nada que esté allí en ese evangelio que el autor no haya puesto con un propósito específico de acuerdo con lo que él quiere comunicar. Dicho sea de paso, esta historia de Marcos no solo es registrada, de Bartimeo, no solo es registrada por Marcos, también es registrada por Mateo y por Lucas. Así que es importante que consideremos algunas cosas antes para podernos ubicar en la historia con Marcos. Hemos visto que el tema de la ceguera que es curada es usada por Marcos en otro lugar para dar a entender una verdad espiritual de cómo por la intervención divina es que podemos ver claramente quién es el Señor. ¿Recuerdan ese milagro, verdad? El hombre que Jesús saca fuera de la aldea y le echa lodo en los ojos y le pregunta, ¿ves? Y él dice, veo borroso, y luego lo toca de nuevo y el hombre ve claramente. Vemos cómo Marcos usó ese milagro del ciego que no veía y que ahora veía para dar a entender que es solo por la intervención de Jesús que podremos verlo y saber quién es Él realmente. Así que las veces que Marcos utiliza a un ciego en sus narrativas es para intentar comunicar una verdad espiritual. Primera razón por la que creemos que la historia de Bartimeo está ahí con un propósito. La segunda razón es que hemos visto la importancia de las declaraciones mesiánicas. Y no menos importante es que el Señor repite aquí una pregunta que ya había hecho y que solo fue unos versículos antes. ¿Qué quieres que te haga? Si usted sube un poquito, usted se va a dar cuenta que esa es exactamente la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos cuando fueron a Él. ¿Qué quieren que haga? ¿Se acuerdan? Así que hay una repetición y eso nos llama la atención.
Jesús quiere conectar la historia de los discípulos que preguntan acerca de que ellos quieren ser puestos a la derecha y a la izquierda, en contraste con la historia de un ciego. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que yo espero que ustedes por lo menos tengan expectativa y sepan que esta historia de Bartimeo no está ahí nadando en el Evangelio de Marcos, sobre todo, y lo digo desde mi perspectiva personal, uno se acostumbró a escuchar la historia de Bartimeo como si hubiese sido una historia de libro distinto a la Biblia y no inmersa dentro de lo que un autor está queriendo comunicar. Y no es que el significado cambie, pero hay unos elementos que nos ayudan a ver esa historia con otros matices y desde una perspectiva, a mi parecer, mucho más interesante. Estas cosas nos permiten entonces ver que hay una marcada relación entre este pasaje y lo que Marcos está queriendo comunicar, e iremos viendo eso con mayor detalle en la medida en que avancemos. Así que ya sabemos que este pasaje no está de relleno. Veremos lo importante de verlo inmerso en el Evangelio de Marcos, no como una historia que podemos sacar, sino que cobra mucho más importancia cuando se ve como parte de una unidad más grande. Tengan eso en su mente, por favor. Veremos entonces nuestro texto a la luz de nuestros acostumbrados 3 encabezados. El primero de ellos, desde el versículo 46 al versículo 47, el clamor de un hombre necesitado. El segundo encabezado, del versículo 48 al versículo 50, el encuentro con un Señor compasivo. 49 al 50, perdón. Primer encabezado, el clamor de un hombre necesitado. 46 al 48. El segundo encabezado, el encuentro con un Señor compasivo. Versículos 49 al 50. Y el tercer encabezado, el servicio del Señor compasivo. Versículos 51 al 52. Veamos nuestro texto en nuestro primer encabezado, el clamor de un hombre necesitado. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Recordemos que esta escena se desarrolla en el camino que Jesús ya había comenzado a transitar o a descender hasta Jerusalén. Se cree que Jericó estaba más o menos a unos 1000 metros sobre el nivel de Jerusalén. Por eso en Lucas, en el capítulo 10, él usa las palabras, un hombre descendía de Jericó a Jerusalén, ¿se acuerdan? Así que era un trayecto corto, pero muy, muy empinado. Y Jesús ha empezado ese duro camino hacia la cruz. Y es allí donde se desarrolla esa escena. Los lugares son importantes en Marcos, no podemos pasarlos por alto. Jesús está saliendo de Jericó, una ciudad que había sido reconstruida solo a unos 2 kilómetros al sur de la Jericó del Antiguo Testamento. Es decir, esta Jericó que aparece aquí no es la Jericó que destruyó Israel dándole vueltas cuando iban camino hacia la tierra de Canaán, pero sí es una Jericó apenas construida unos cuantos kilómetros al norte. Fue reconstruida por Herodes el Grande y fue llena de mucho esplendor, con palmeras, jardines y un gran anfiteatro. De hecho, era una ciudad hermosa y era la casa de verano del rey Herodes. De hecho, es curioso que esa no era la gloria que Jesús esperaría, ni tampoco la gloria que él estaba buscando. Mucho más curioso aún es, Jesús está en la casa de un rey, pero él no está para quedarse allí, él está para ir a morir en una cruz. Él no estaba tras las glorias del mundo, él estaba camino a su propio plan, el plan
divino, su muerte en la cruz del Calvario. También el texto nos dice acerca de la escena, tenemos el lugar, pero hay unos personajes de reparto. Dice que él iba seguido por una gran multitud, cientos, quizás miles de personas. ¿Y qué hacía esa gente? Bueno, recuerden ustedes que estaba a punto de celebrarse la Pascua y mucha gente iba hasta Jerusalén en esos días. Así que probablemente la gente que acompaña a Jesús es una gran multitud, una procesión de personas que está caminando también para ir a Jerusalén a la celebración de la Pascua. Una enorme caravana de gente, un río de gente, y además él y sus discípulos. Así que estamos recreando nuestro escenario, la ciudad, la gente, los personajes, y allí es donde aparece el detalle interesante de nuestra historia. Marcos dice que al salir Jesús de Jericó, se encuentra con un hombre en extremada necesidad. Y vamos a ver algunos aspectos importantes de este hombre: su identidad, su condición, su clamor y su perseverancia. Miren acerca de la identidad del hombre. Dice el texto que el hombre se llamaba Bartimeo, que era ciego, hijo de Timeo, y estaba junto al camino mendigando. La palabra Bar, de hecho, significa Jesús. Hijo. Bar es como hijo, así que Bartimeo era hijo de Timeo. Y aunque otros evangelios presentan a dos ciegos y no dicen su nombre, Marcos sí se concentra en uno de ellos. Y Marcos dice que el nombre de uno de ellos era Bartimeo. Mateo dice que eran dos y que los dos fueron sanados. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna contradicción? Por supuesto que no, son pasajes complementarios. Mientras Mateo se ocupó en términos generales de dos ciegos, Marcos se concentró en uno solo de ellos. No sabemos la razón. El caso es que él se concentra específicamente en este ciego particular, Bar, hijo Timeo. Y se nos dice algo más, no solo su nombre, sino su condición. Dice nuestro texto que era ciego y estaba junto al camino mendigando. De hecho, él estaba junto al camino mendigando porque era ciego. Y esta es una descripción deplorable para la época. Los judíos veían la ceguera como un castigo por el pecado, por lo que las personas en esa condición de ceguera ni siquiera podían valerse por sí mismas. Eran conducidos por otras personas, no podían proveer ni siquiera para ellos mismos y solo dependían de que alguien hiciera misericordia con ellos. No había nada en este hombre que delante de los demás pudiera ser de algún valor. Era visto como nada, si se prefiere. Era considerado incluso como o peor que un animal. Pero ese hombre era ciego, gracias a Dios no mudo. Y ese hombre empezó a clamar a Dios. Y algo que llama la atención es precisamente su clamor hacia Jesús. Pero llama más aún la atención lo que dice en su clamor. Miren nuestro texto, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, que es literalmente gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es la primera vez que esta expresión aparece en Marcos. Jesús, Hijo de David. Era un término mesiánico asociado al hecho de que el Mesías vendría precisamente del linaje de David. Y no sabemos si Bartimeo tenía o no algún conocimiento previo de estas cosas. No sabemos si en alguna vez él tuvo vista, y mientras estuvo vista era un gran estudioso de la palabra. Lo que sí está claro es que él sabía que cuando el Mesías viniera, el Mesías sería del linaje de David.
Pero había otra cosa que él sabía, y es que cuando el Mesías viniera, sería un Mesías compasivo que, según Isaías 61, le iba a devolver la vista a los ciegos. Así que este no era cualquier ciego, era un ciego bien armado teológicamente. Por lo menos tenía una comprensión correcta acerca de quién era el Cristo. Curioso es además que hay aquí un ciego miserable y sin nada materialmente hablando, viendo al Mesías como el que puede proveer un milagro, un bien de misericordia para su vida, en contraste con los discípulos que podían ver muy bien, que estaban al lado de Jesús, pero que ni siquiera sabían quién era Jesús. En un sentido, incluso los discípulos llegaron a decirle al Señor Jesús: Señor, por favor, siéntanos a tu derecha y siéntanos a tu izquierda cuando vengas en tu reino, porque ni siquiera sabían qué tipo de reino Él venía a proclamar. Pero aquí está un ciego que está clarito acerca de cuál es el reino que Jesús vino a establecer. Y ojo con el contraste, porque nosotros sabemos lo difícil que era poder entender quién era Jesús. En alguna ocasión, como lo dije hace un momento, ni siquiera sus propios discípulos sabían quién era Él. Y cuando Él preguntó, los discípulos respondieron: algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y cuando uno de ellos dijo: yo creo que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo: bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, en el Evangelio de Mateo. Es decir, que este entendimiento acerca de que Jesús es el Mesías no era un entendimiento popular, no era un entendimiento muy común, pero aquí está un ciego teniendo muy claro quién es Jesús. No pasemos eso por alto. Mis amados hermanos, en ese sentido, Bartimeo, sin ser discípulo y siendo aún ciego, parece que tenía una visión mucho más clara de su necesidad, de quién era el Mesías, que los mismos discípulos del Señor Jesucristo. Muchas veces las glorias de este mundo no nos dejan ver nuestra verdadera necesidad, y entonces Dios permite que lleguemos a situaciones en las que verdaderamente reconozcamos que no tenemos nada y que solo podemos ser objetos de su misericordia. Es solo cuando nos vemos en esta condición de necesidad que el Señor muestra su compasión hacia nosotros. Y creo que es a eso a lo que se refiere el mensaje del reino. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes. Hermanos, yo creo que a veces necesitamos, si no muchas veces, necesitamos una dosis de esa ceguera hacia las cosas de este mundo que tenía Bartimeo, para que podamos ver la verdadera necesidad que hay en nuestro corazón, la que nos hace clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Si tú no te ves a ti mismo como un necesitado y menesteroso, es porque aún no sabes dos cosas: o no sabes quién es Dios, o no sabes quién eres tú. No conoces tu propia alma, ni conoces tu propia condición. Y mis amados, yo creo que es esta actitud de contrición y de necesidad es la que debe caracterizar a los hijos de Dios. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero este no solo era un ciego armado teológicamente, este parece que también era un ciego perseverante. Mira lo que dice nuestro texto. Y muchos, versículo 48, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, entre más a él le reprendían para que callase, más fuerte gritaba. Entre más le decían: no hagas ruido. Ahora, no sabemos cuál era la razón. Es posible que estuviera siendo de estorbo para los discípulos, que al parecer se estorbaban con todo.
o para la multitud. Un ciego gritando, mendigo. Pero entre más intentaban callarlo, mucho más él clamaba. Bartimeo sabía que él no iba a tener otra oportunidad como esa. Él sabía que era tal vez la última vez que Jesús pasaría por ahí. Y es por eso, hermano, que él desesperadamente dice, nada va a evitar que yo me acerque a él. Y yo creo que nosotros debemos tener tal perseverancia en nuestras oraciones y también en nuestros clamores. Mis hermanos, debemos estar seguros del hecho de que no recibir una respuesta inmediata no significa que el Señor esté siendo indiferente a nuestra necesidad. El Señor nos oye. De eso podemos estar seguros. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe acerca de nuestras aflicciones. Y a veces, hermanos, nosotros hacemos de nuestro clamor casi que el maullido silencioso de un gato. Y nos olvidamos que muchas veces su buen deseo es que nosotros clamemos a Él con intensidad perseverante. En otro pasaje de las Escrituras el Señor ilustró eso con una viuda que iba a buscar justicia donde un juez, y el juez le decía, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer nada, y ella volvía, yo no te voy a hacer nada, y ella volvía hasta que de repente el juez le dijo, estoy tan cansado de tu insistencia que te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Y dice Jesús, si este juez malo consideró la perseverancia de esta mujer, ¿cómo no considerará Dios vuestra perseverancia en vuestras oraciones? Mis hermanos, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos estoy orando por eso? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Que oramos una vez? ¿Hace 36 meses? ¿O que estamos orando perseverantemente por eso? ¿Qué es lo que queremos decir cuando clamamos al Señor por la conversión de nuestros familiares no creyentes? ¡Ay! Estoy orando por eso. ¿Qué es lo que queremos decir realmente? ¿Que estamos clamando perseverantemente? ¿O que oramos hace 48 días cuando nos acordamos que estaban pasando por una situación difícil? Yo creo que debemos reconocer con humildad que a veces no somos tan perseverantes porque estamos tan afectados por la cultura de este mundo, que es una cultura express, ¿cierto? iFood, InDriver, Uber, ya la gente no sale a la calle, ¿verdad? Porque llaman y entonces te traen el mercado a la casa, hay aplicaciones para hacer mandado, todo lo tienes express. Yo particularmente soy una persona que, yo no voy a usar la palabra, pero hacer filas es una tortura para mí. Y cuando se trata de un banco que, mira, haz esta fila y te damos respuesta en 72 horas. Yo le digo a mi esposa, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo es que un banco dura 72 horas para procesar una bendita solicitud? Y peor, te vamos a dar 8 días hábiles y es viernes y es lunes festivo. Solo tienes que ingresar esos datos a la bendita computadora y eso procesa a la velocidad de la luz. ¿Cierto? Que muchas veces el hecho de vivir en este ritmo y en esta cultura cada vez más acelerada nos hace perder paciencia perseverante. Y eso se traslada a nuestras vidas de oración porque queremos arrodillarnos por 5 minutos pidiéndole al Señor por algo y abrir los ojos y pensar que está puesto frente a nuestra cara. Pero no funciona así. Y a veces nos vemos frustrados en nuestras vidas de oración porque clamamos 2 veces y no vimos la respuesta. Oh Señor,
Estoy cansado de orar por eso. ¿Cuánto nos falta de esta perseverancia? Pero ¿saben qué creo? Yo creo que esta perseverancia de Bartimeo era impulsada por su necesidad. Él sabía que él necesitaba la intervención de Dios, pero también impulsada por lo que conocía del Mesías. Él sabía que él era compasivo. Hermanos, si nosotros sabemos las mismas dos cosas, nosotros debemos conocer nuestra condición de necesidad y nosotros debemos conocer a Dios como un Dios compasivo que escucha nuestras oraciones. Ahora, ¿cuál fue el resultado de ese clamor? Yo sé que ya leímos la historia, usted lo conoce y usted sabe, Jesús se detuvo, pero no perdamos, por favor, la mística del relato. Así que Jesús oye a Bartimeo y algo sucede en medio de esta historia, lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Yo suelo ser muy curioso con la lectura, especialmente con los detalles. Y Marcos, un evangelista que es rápido en sus relatos, él pudo haber dicho, y Jesús lo mandó a llamar y se lo trajeron, pero no, él hace un especial énfasis. Él dice, Jesús se detuvo. Y la multitud que caminaba con Jesús se detuvo. Ahora, ya ustedes saben que yo soy experto en recrear escenas. Yo quiero que ustedes se imaginen eso. La gran multitud va caminando, hace calor, van niños ahí, animales, porque van a celebrar la Pascua. Jesús y sus discípulos, la algarabía, y el ciego gritando, ¡eso! ¡Hijo de David! Y la gente, pero no, cállate, deja de gritar tanto, ay no, me tiene desesperado este sol, y tú con esa gritería, cállate, deja a ese señor quieto. Y de repente, cuando tú crees que Jesús está tan desesperado como tú por escuchar al ciego gritando, Jesús se detiene, ¡pum! Y yo quiero pensar que toda la multitud también se detuvo. ¿Qué va a hacer? Y hay un momento allí de incertidumbre. ¿Lo va a reprender? ¿Le va a decir que no grite más? ¿Va a hacer lo que se tiene que hacer con un ciego? Ignorarlo. Yo quiero que leas ese Jesús se detuvo con el detalle que Marcos quiere transmitir. Así que él le pone todavía un poco más de misterio. Lo manda a llamar. Y le dice, mira, levántate. Ten confianza. Él te llama. Y me encanta esa forma tan... es como si lo hubiese escogido cada palabra y la hubiese puesto ahí para enfatizar la compasión de Jesús en ese acto de detenerse. Y miren lo que dice nuestro texto. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El hombre necesitado ahora está cara a cara con el Salvador compasivo. Y este es un encuentro en Marcos que resume todo el propósito del Evangelio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué. Y aquí está la prueba.
La prueba de que Él vino a servir es que aquí hay un hombre necesitado y el Señor hizo una pausa en el camino y ahora está frente a ese hombre necesitado que está allí esperando que el Señor le sirva como lo que es, como un Salvador compasivo. Yo creo, hermanos, que este relato de Marcos o de Bartimeo es un relato que está allí para probar que Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir a aquellos que tienen gran necesidad. Especialmente a aquellos que tienen gran necesidad. Y no solo eso, a aquellos que tienen gran necesidad y que manifiestan esa necesidad a través de un clamor cargado de confianza. Eso es lo que está haciendo Bartimeo. Y hermanos, eso es lo que Jesús está haciendo ahora. Ese es el propósito de su reino. Él vino a servir a los más necesitados que claman a Él en medio de su necesidad. Ahora, nosotros vamos a ver cómo manifiesta Jesús ese servicio a ese hombre necesitado, y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, el servicio del Señor compasivo. Miren el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Raboni, dice la Biblia de las Américas, maestro, que recobre la vista. Hay algunas personas que hablan acerca de que el hecho de que Bartimeo arrojó la capa significaba que él estaba dejando atrás todas sus miserias porque la capa representaba yo no sé qué cosa. Yo lo que veo es un tipo que él no quería ningún peso y ningún estorbo. Yo no me quiero demorar nada en llegar a donde tú estás. Y esta capa me estorba, yo quiero llegar rápido. Y estando frente a Jesús, Jesús le hace un ofrecimiento. Y aquí está el punto que les mencioné en la introducción, que este ofrecimiento es exactamente la misma pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, o que Jesús le hizo a sus discípulos en los versículos anteriores en el capítulo 10. Y Jesús dice: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Se acuerdan que dijeron los discípulos? Señor, siéntanos una a tu derecha y otra a tu izquierda cuando tú vengas en tu reino. Ignorando completamente la naturaleza del reino de Jesús. Pero Bartimeo le dice: Raboni, maestro, que recobre yo la vista. Por el entendimiento que tenía de que el Mesías haría devolver la vista a los ciegos. La comprensión de Bartimeo era una comprensión completa de Jesús, mesiánica de Jesús. Yo sé, eso es lo que le está diciendo, que tú tienes el poder para darle vista a los ciegos, y yo quiero que tú manifiestes ese poder en mí, que yo pueda recobrar la vista. Porque al recobrar la vista, él iba a vivir una vida normal, ya no tendría que mendigar, ya no tendría ahora que depender de otras personas. Toda su miseria era a causa de su ceguera. Y mi hermano, yo no quiero, ni puedo, más bien, yo no puedo evitar pensar en cómo ese pasaje es espiritualmente significativo para la condición del hombre. Toda nuestra ceguera espiritual es la causa de nuestra miseria, independientemente de cómo estemos nosotros materialmente. Si no podemos ver claramente a Jesús, toda nuestra vida es una completa miseria espiritual. Si no podemos ver al Salvador con toda claridad, toda nuestra vida espiritualmente hablando es una verdadera miseria. Por lo tanto, recuperar nuestra vista o tener nuestros ojos espirituales abiertos para ver claramente a Jesús es tener la vida espiritual y toda nuestra miseria fuera de nosotros.
así no tengamos nada, materialmente hablando. Así que Bartimeo entendía que lo más importante que él podía recibir en ese momento era la vista. Y Jesús le dijo: miren que aquí no se media nada, no hay un toque, no hay saliva con barro, no hay como que una etapa y luego otra etapa. No, el versículo 52 dice: Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pregunta, hermano, ¿dónde han leído esas palabras antes en este evangelio? ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? ¿Se acuerdan de ella? Que su necesidad era también definitivamente abundante, que su condición era deplorable, que era rechazada, que estaba apartada, que no tenía ningún tipo de dignidad. Y cuando ella va al Señor haciendo un esfuerzo tremendo y toca el borde del manto del Señor, ella es sanada. Y Jesús dice: tu fe te ha salvado. Esas son exactamente las mismas palabras que el Señor está usando aquí. Y yo creo, hermanos, que la fuerza de este pasaje está en el hecho de que Bartimeo en ese momento no solo estaba recobrando la vista física, sino que sus ojos espirituales ahora podían ver con claridad quién era el Salvador. Y ahora no solo era un ciego sanado, él era un ciego salvado por la gracia y la misericordia divina. Me encanta esa frase: tu fe te ha salvado, porque muestra el énfasis de Marcos en resaltar que más importante que el milagro físico era el milagro del alma. Era su alma salvada. Pero más importante que el milagro, o tan importante como el milagro, es la respuesta de Bartimeo. ¿Qué hace Bartimeo? Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. A mí me emociona muchísimo saber que Bartimeo siguió a Jesús hasta la cruz. Él no vio la vida milagrosa de Jesús, pero vio los padecimientos de Jesús. Vio al que vino a dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos caminaron con Jesús 3 años y medio, probablemente Bartimeo menos de una semana. Pero él seguía a Jesús en el camino. Esa respuesta de Bartimeo es la respuesta de todo aquel que ve a Jesús como el Salvador compasivo. Hay una tremenda relación entre este relato y nuestra propia salvación. Solo hasta que reconocemos nuestra condición caída, seremos alcanzados por la inmensurable gracia de un Señor compasivo y amoroso. Y hay una pregunta interesante en ese contexto. ¿Cuál es la respuesta nuestra ante semejante acto de misericordia? Ok, Señor, tu misericordia me ha salvado. Gracias. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Acaso estamos siguiendo a Jesús en el camino? ¿Acaso estamos de cerca a Él en sus padecimientos y en sus aflicciones? Mis amados hermanos, a veces creemos que el Señor nos salva a nosotros de nuestros pecados para que podamos vivir nuestra propia vida felices y apartados de todo mal haber. Y creemos que, oh Señor, ahora que me salvaste, voy a vivir la vida. No, mis hermanos. Nuestra vida ahora es andar en su camino, vivir en su camino, lo cual va a implicar seguramente involucrarnos también en aflicciones y en sufrimientos por causa de su nombre. Pero nada de eso, hermanos, es comparable con el privilegio de haber recibido su gracia y su misericordia. Pero también, y estoy aplicando este texto, esta historia también nos anima a nosotros a avivar nuestra vida de oración.
sabiendo que el Señor no es indiferente a ninguno de nuestros ruegos, que el Señor escucha el clamor de los necesitados. Mis hermanos, y lo diré por segunda vez, Dios nos oye. Dios nos oye, incluso cuando sentimos que el fuerte ruido del afán diario parece ser más fuerte que nuestra propia voz, el Señor nos oye. Incluso cuando creemos que nuestros propios afanes y ansiedades quieren acallar y clamar y calmar nuestro clamor, el Señor nos oye. No dejes de orar, hermano, por esas cosas que has estado orando. No dejes de pedir por las cosas que has estado pidiendo. Y no dejes de clamar por las cosas por las que has estado clamando. Una de las cosas que yo he experimentado en mi propia vida espiritual es que hay ruegos que comienzan como un clamor y poco a poco van perdiendo la intensidad. Luego ya no son un clamor, ahora son una petición avivada. Y luego ya no son una petición avivada, ahora son una oración. Y luego ya no son una oración, sino que son es una frase resignada. Ay, Señor, haz lo que quieras. Y si nos descuidamos ya se convierte hasta en una petición olvidada. ¿Cuántas cosas, hermanos, por las que tú pedías ya no están en tu lista de oración? ¿Cuántas cosas por las que tú rogabas y clamabas con mucha intensidad hoy no están ahí? ¿Cuántas? Si no están porque Dios las contestó, bendito sea el Señor por eso. Pero si no están ahí porque te cansaste, ojalá hoy al ver a Bartimeo tú puedas cobrar ánimo. Y puedas entender, hermano, que nosotros seguimos siendo necesitados y menesterosos del Señor. Y que Él sigue siendo compasivo y que oye nuestros clamores. Pero si hay algo también que esta historia nos enseña, es la necesidad que tenemos de seguir a Jesús en gratitud por todo lo que Él ha hecho. Nada hay más importante para nosotros que seguir al Señor Jesús en un ejercicio de gratitud por habernos dado la vista espiritual y por habernos salvado por la gracia que lo ha hecho. Mi amado hermano, si tu mente, tu vida y tus esfuerzos están en otra cosa y estás concentrando todo tu tiempo, todas tus fuerzas, todos tus recursos, todo cuanto tienes en otra cosa que no es el Señor, es posible que pronto te veas decepcionado, porque esas cosas podrán tener alguna retribución momentánea, pero no eterna. Pero si tú empiezas a mirar al Señor y invertir tus fuerzas, tus recursos, tu llamado, y todo cuanto el Señor ha puesto en tu mano, tus dones y tus talentos, en servir y seguir a Jesús, tú no quedarás sin tu recompensa. Ni en este siglo, ni en el venidero, dice la palabra del Señor. Mi amado hermano, el Señor nos salvó para que anduviésemos en su camino, sirviéndole hasta el último día de nuestras vidas, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros recursos. Pongámoslos a nuestra disposición. Pongámoslos a su disposición. Bartimeo pudo haber salido a subirse a un monte alto a apreciar el paisaje que no había apreciado en mucho tiempo, pero él dijo, no, yo quiero que mis ojos no se aparten de mi Señor. Y yo no sé si es esto lo que pasó, pero él siguió a Jesús en el camino que le restaba, y mientras muchos de sus discípulos lo abandonaron y lo dejaron, los ojos del que antes era ciego seguían puestos en el Salvador. Muy seguramente. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a considerar estas cosas profundamente en nuestro corazón.